Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que me das de poder dirigirme a tus hijos y poder hablar de este tema tan interesante y hermoso como es preservar la oración, preservando la oración en la iglesia. Instrúyenos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, como ustedes han notado, hemos ido estudiando el libro de Hechos, capítulo 2, y me voy a concentrar en la parte donde dice preservaban en la oración, Cuando recibí el tema para compartir, me puse a orar y el Señor me llevó inmediatamente a comenzar a leer el libro de Hechos en una búsqueda de cuántas ocasiones y en qué maneras la iglesia de los Hechos oraba. Encontré que hay 39 referencias de la oración en el libro de Hechos en 28 capítulos. Estamos hablando de 1.27 menciones por capítulo de la oración. Y creo que eso es significativo porque el libro de Hechos, hermanos, encontramos nosotros que la iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Y en ninguna manera se encuentra que la iglesia oraba en un aspecto legalista, tradicionalista. Era algo tan espontáneo. Les invito que hagan el mismo experimento y lean el libro de Hechos y busquen, Señor, enséñame en dónde está la oración. Y es increíble la manera en que la iglesia oraba de una manera espontánea, viva, unificante. Encontramos que oraban en las casas, en el templo, en la azotea, en el calabozo, en la libertad y en la prisión, con alegría de corazón, con tristeza, con soledad, en llegadas, en despedidas, en compañía o en soledad, en medio de aflicciones o simplemente un corazón de devoción. Muy temprano en la mañana, por la tarde, a mediodía o aún a medianoche, a la orilla del mar o en medio del mar, en una tempestad, cerca de un río. Y podemos seguir nombrando diferentes lugares en donde la iglesia espontáneamente se reunía para celebrar la hermosa comunión que nosotros podemos gozar con Dios. Esa misma experiencia que la iglesia del primer siglo vivió en la oración, nosotros la podemos vivir de la misma manera y con la misma intensidad que ellos. Cuando nuestro hermano Arturo compartió el libro del capítulo 6 de Hechos, nos recordó una cosa muy importante, que los 12 tenían como prioridad persistir en la oración. Y nosotros persistiremos en la oración. Nosotros persistiremos en la oración. Un padre de familia que ora es una familia que aprende a orar. Un líder de ministerio que ora es un ministerio que aprende a orar. Y definitivamente un pastor que sabe orar es una iglesia que sabe orar. Que sabe, créanme, hermanos. Y quiero decirles que no se trata de que el pastor esté anunciando cuánto ora. El mismo Espíritu de Dios disipula a la iglesia a un espíritu de oración. Quisiera yo concentrarme en el tiempo que los hermanos me han dado. Y voy a poner aquí el tiempo. Para que discutamos un poco acerca cómo podemos nosotros orar por nuestra iglesia. O cómo puede usted orar por su ministerio. O cómo puede usted crecer, decir, bueno, yo oro por mi ministerio, yo oro por mi iglesia. ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo crecer en ella? Y les voy a invitar que vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan capítulo 17. Cuando el Señor Jesús ora por sus discípulos, en esa oración el Señor Jesús menciona con una mucha apertura, Señor, vuelvo a tu gloria, en la gloria que tú en la que yo estaba antes, etcétera, etcétera. Y bueno,
no voy a ir de una manera expositiva, verso por verso. Voy a recalcar algunos puntos claves de esta oración, porque noto interesante que el Señor permitió que sus discípulos escucharan su oración. Y no creo que era casualidad o accidente que los discípulos escucharon la oración de Jesús. Creo que el Señor Jesús estaba modelando lo que un pastor puede orar por su iglesia. Y quiero recalcar 5 lecciones o 5 puntos en las que usted pudiera abrazar y decir, ¿sabes qué? Me gusta esta. Creo que puedo practicar esto. Creo que me hace falta esto. Y que sea el Señor quien nos hable a cada uno de nosotros. Primeramente, en el capítulo 17, en el verso 9, el Señor Jesús orando al Padre dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Ruego por los que me has dado, porque tuyos son. Y el Señor Jesús hace algo muy específico. No estoy refiriéndome al mundo, estoy refiriéndome a los que tú me has dado. Primeramente, yo quiero hacerte una pregunta, tú que estás aquí como ministro, como maestro, como líder, como pastor. ¿Quién te ha dado a ti el Señor? ¿A quiénes te ha dado a ti el Señor? ¿Cómo oras por ellos? ¿Los tienes en una lista? Que sería lo más práctico. Los tienes en un papelito. Pero yo te hago una pregunta. El Señor Jesús dice, oro por los que me has dado. Yo te pregunto a ti, ¿quiénes te ha dado a ti el Señor? ¿Tienes algún día en particular de tu semana, digamos un día de la semana, que tú dedicas a orar por los que Dios te ha dado? Eres maestro de niños. Quizás tú enseñas cada 3 meses y descansas 3 meses. Yo te recomiendo que el primer domingo que regresas a enseñar, hagas tu lista de los 5, 30 o 20 niños. Y después, durante estos 3 meses, voy a orar por estos 30 niños fielmente cada lunes en mi noche, o cada domingo en la madrugada, o el momento que usted quiera. Líder de alabanza. A veces estamos enfocados en tantas cosas técnicas, pero quiero decirte que si eres líder de alabanza, una de tus responsabilidades es saber quiénes son. Individualmente, conocer a cada persona del grupo y tú llevarte cada persona en tu corazón, decir, tengo 5 miembros del grupo de alabanza, pero cada 5 de ellos son 5 familias. Entonces la lista se alarga. Y creo que podría seguir dando ejemplos, pero creo que con estos ustedes entienden precisamente lo que el Señor Jesús nos está enseñando, los que tú me diste, Señor. ¿Y por qué debemos de orar por ellos? ¿Por qué? Por una sola razón, no son nuestros. No son nuestros, hermanos. Aquí mismo el Señor Jesús dijo, porque tuyos son. Wow. Porque no son míos. Ninguna persona que viene a la congregación es mía, es del Señor. El nivel de responsabilidad y conciencia en mi alma como pastor y ministro es, Señor, son tus ovejas, son tus hijos. El segundo punto que el Señor me enseña a mí a través de esta oración pastoral, lo encontramos en el verso 14 al 16. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que, como dice ahí, iglesia, los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy el mundo. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Por la palabra de Dios que hemos recibido. No tiene nada que ver cultural, no tiene nada que ver denominacional, no tiene nada que ver solamente
por la palabra que hemos recibido de Dios. El mundo y la palabra de Dios se oponen el uno al otro. Y en esta última etapa en la historia de esta nación, una neblina densa de oscuridad y mentira ha descendido sobre esta nación en particular. Y la palabra de Dios, que es la verdad, y la mentira del mundo están en guerra. Cuando nosotros escuchamos con tanta certidumbre del mundo que un hombre puede ser embarazado o puede estar embarazado, cuando escuchamos que se promueven leyes que quieren mutilar y castrar a los niños por su orientación sexual, cuando nuestros líderes políticos, nuestros jueces en las cortes no pueden definir lo que una mujer es, cuando un hombre puede entrar en competencias atléticas contra las mujeres, cuando cualquier cosa que se oponga a esa nueva ideología es cancelada. Esa nube densa y oscura ha cegado los ojos del americano. Y podemos mirar cómo se prepara ese escenario de la entrada del anticristo, como lo dice 2 de Tesalonicenses 2, porque el mundo no quiso recibir el amor de la verdad para ser salvos. Dios los ha entregado a un poder engañoso, un poder de iniquidad para que crean la mentira. Y Jesús oraba por sus discípulos que fueran guardados de la influencia de la maldad de un mundo que está bajo el gobierno del príncipe de este mundo, que es Satanás. Por eso Santiago dice, el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos recordó que dijéramos, líbranos del mal. Podríamos, esa palabra mal también puede ser algo personal, dice, del maligno. Estamos en una guerra espiritual y la única estrategia que nosotros tenemos, pero no por ser la única, quiere decir debilidad, sino quiere decir el poder de Dios, el poder de la oración, el poder de la oración cuando una iglesia ora, la estrategia para venir contra el enemigo. La guerra espiritual no se pelea, hermanos, en el ámbito terrenal, se pelea en el ámbito espiritual, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y al ver la situación que se rodea, podemos nosotros orar la misma oración que hizo el Señor Jesús. Guárdalos del mal, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Señor, guarda a nuestros niños, guarda a nuestros jóvenes, guarda a las familias, guarda a tu iglesia del mal. Número 3, encontramos que el Señor Jesús no solamente oró para que fuéramos nosotros guardados del mal, pero que también nosotros oráramos por la santidad de la iglesia. Cuando dice la Escritura en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviases al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice la Escritura, nuestra santificación. Es decir, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y quiero decirles, hermanos, como hombre imperfecto que soy, y aquí está mi esposa y podría decir ella, y la primera decir, sí, pastor, hermanos, yo lo conozco muy bien. Quiero decirles, sincera en mi corazón, es que no hay otro elemento o virtud espiritual cristiana de mayor importancia
en el ministerio como es la santidad. Sobrepasa cualquier elemento de talento, dones, habilidades de liderazgo, cualquier otra cosa que usted quiera añadirle. Quiero decirles, hermanos, que en los más 20 años que el Señor me ha permitido el privilegio de pastorear, no he encontrado otra cosa de mayor importancia que la santidad. La santidad. Y la santidad comienza en este preciso lugar, en el púlpito, en el hombre que Dios ha llamado a ser su portavoz, el maestro de las Escrituras. Un púlpito inmundo creará hermanos inmundos. Un pastor mundano creará iglesia mundana. Por eso Pablo nos recuerda a cada uno de nosotros, 1 Corintios 5, 6, no es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. El Señor Jesús oró diciendo, santifícalos en tu palabra, santifícalos. Les hago un reto a ustedes a orar por la santificación de la iglesia. Les hago un llamado, una exhortación. Atrévanse a orar. Atrévanse a orar por la santidad de la iglesia. No hay otra cosa más de mayor urgencia en nuestros días. La palabra de Dios es el instrumento de nuestra santificación. Uno de mis pasajes favoritos de Efesios es cuando Pablo está introduciendo la carta a los Efesios y le dice, les doy gracias a Dios por ustedes. Y dice, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y me encanta porque cuando el Señor me lleva a orar por la iglesia, me gusta repetir esto. Señor, vengo delante de ti a hacer memoria. Y le digo, Señor, recuérdame aquellas peticiones que se me escapan. Que se me escapan. Ayúdame a mi tonta memoria a recordar. Pero algo dice Pablo en este pasaje. Porque Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Y él nos dice, Señor, bendice a los hermanos de Éfeso. Bendícelos mucho, Señor. De veras, Señor, sigue bendiciéndolos. No, dice, dales un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sabéis la esperanza, dice, y la herencia, y el poder de Dios. Pero cuando hablamos de la revelación en el conocimiento de Él, la santidad de la iglesia se lleva a cabo a través de la revelación de Dios en nuestras vidas. No es un ejercicio crítico, no es un ejercicio de razonamiento, no es un ejercicio religioso, es una revelación. Y revelación es un nivel mental arriba del razonamiento. Porque es conocimiento que viene solamente de parte de Dios. Y por eso debemos nosotros de orar. Señor, danos tu revelación. Danos espíritu de sabiduría. Porque la iglesia con falta de santidad es una iglesia enferma. Es una iglesia dividida. Es una iglesia con dolor. Que pierde su impacto, se hace sal insípida, que solamente sirve para ser lanzada al camino. Si ustedes se imaginan, ser pisoteada por los hombres. Creo que la iglesia, en términos americanos, ha sido pisoteada lo suficiente para que nosotros
entremos en ese espíritu de intercesión. La oración por la santidad de la iglesia es vital, es existencial, de suma importancia. Como Pedro nos dice en el capítulo 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Número 4, interesante que Jesús ora por los que han de creer. Por los que han de creer. En el verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y creo que es importante orar por una nueva cosecha, ¿no, hermanos? Orar por una nueva pesca. Orar por las almas que han de creer. Por el testimonio suyo. Por la palabra que Dios nos ha entregado. Y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y no es tiempo de que la iglesia titubee. No es tiempo, hermanos, de que la iglesia lo piense dos veces. Es tiempo de predicar. Y que escuchemos la voz del Señor y que le decía a Pablo, que aquí tengo mucho pueblo. Aquí tengo mucho pueblo. Aquí tengo mucho pueblo en Downey. Tengo mucho pueblo en Santana. Pues tengo mucho pueblo en Riverside. Tengo mucho pueblo. Oramos por ellos, Señor. Oramos por aquellos que tú añadirás a la iglesia, Señor, que han de ser salvos. Creo que la iglesia tiene que tener esa expectativa. Expectativa que si la maldad se multiplica, sobreabunda la gracia. Esto quiere decir que el deseo de Dios de rescatar a los perdidos es aún mayor. Número 5, orar por la unidad de sus discípulos. Orar por la unidad de sus discípulos. Juan 17:11, el Señor Jesús oraba al Padre diciendo, ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado. ¿Cuál es la oración de Jesús? Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ahora vayamos al verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos díganlo, en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Guárdalos en tu nombre. Hermanos, la iglesia no se une por tener buenas pólizas. La iglesia no se une por desarrollar una buena organización, que todo eso es bueno. La iglesia no se une por tener excelentes estrategias de liderazgo, un pastor carismático, por tener una gran banda musical, o tener muy buenos esfuerzos. El pueblo de Cristo se une en su nombre. Guárdalos en tu nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Y que cuando vengan las diferencias y cuando vengan los momentos difíciles, humildemente volteemos a Él y decir, por tu nombre, Señor. Por tu nombre. Porque en el nombre se refleja el carácter de Dios. En el nombre se refleja la autoridad de Dios. En el nombre se refleja la naturaleza de Dios. En el nombre se reflejan los atributos de Dios. De manera
que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Y que en los momentos de división, precisamente hagamos ese mismo ejercicio, doblar rodilla delante del nombre que es sobre todo nombre, para que seamos uno, así como Jesús y el Padre son unos. Perfectos en unidad, perfectos en unidad. En otras palabras, que esa misma naturaleza de que Cristo comparte, digo todavía en términos presentes, con su Padre, es la misma naturaleza que Dios quiere que se multiplique entre nosotros. Debe de ser una reacción natural el que nosotros nos movamos hacia la unidad y no a la división. Por eso es que orar, Señor, únenos en la unidad. No hay otra mejor oportunidad de experimentar la unidad que en un espíritu de oración. Por lo menos ha sido mi experiencia, que cuando una iglesia ora, una iglesia está unida. Cuando una iglesia está unida, es porque tiene un espíritu de oración. Pedro y Juan salieron de la cárcel. Y lo primero que hicieron fue irse a reunir con los hermanos. Y dice la Escritura que alzaron su voz unánimes en oración al Señor. Y cuando terminaron de orar, los hermanos unidos, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia unida orando es llena del Espíritu Santo. Había división y los apóstoles pusieron al frente su prioridad. Y se nombraron diáconos que atendieran las mesas. Y cuando los candidatos fueron presentados a los apóstoles, les pareció bien a los apóstoles y dice que orando les impusieron las manos. Es en el espíritu de oración en donde el Señor hace nombramientos, confirma llamamientos, levanta liderazgos. La iglesia de Antioquía estaban reunidos en oración y ayuno. Y el Espíritu Santo les dio una nueva visión. Una nueva visión. Dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. ¿Y qué hizo la iglesia? Volvió a orar y a ayunar. Y pusieron sus manos sobre ellos y los enviaron. Una iglesia unida orando. Dios amplía su visión. Le amplía su visión. Y a veces una visión que es más allá de nuestras posibilidades. Es hermoso cuando Dios nos da una visión y decimos nosotros, ¿tú crees que podamos? Humanamente hablando. Pero ¿saben? Algo interesante. Que cuando oramos y damos ese paso del frente hacia adelante, donde Dios guía, Dios ¿qué? Provee. ¿Dicen amén? Pablo se despide de los hermanos en Mileto. Y hubo una conferencia de pastores y líderes. Y después de haberlos exhortado, instruido, dado testimonio, dice la Escritura que ahí en la playa hicieron oración y se abrazaron y se besaron. Una iglesia que ora sabe amarse. Vamos a orar.